Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una de las zonas más volátiles del planeta para analizar los acontecimientos de las últimas 2 semanas en y alrededor de Irán. Un análisis que hemos titulado Punto de fricción. Irán, protestas, sanciones y el riesgo de una guerra regional. Efectivamente, grabamos esto el viernes 6 de febrero de 2026. Este análisis en profundidad es posible gracias a ProWave AI. Y está generado por Stylo News, la aplicación de noticias que funciona con inteligencia artificial. Y hay que decir que Stylo News es la versión para el gran público de Stylo Intel Ops, que es un software de inteligencia que usan gobiernos, ejércitos, grandes corporaciones. O sea que quienes nos escuchan tienen acceso a una herramienta que está diseñada, para los que toman decisiones a nivel global. Exacto. Nuestro objetivo hoy es ir un poco más allá de los titulares. Sí, queremos desentrañar los patrones que conectan los eventos, entender su impacto real a nivel local, a nivel internacional, y sobre todo, analizar las perspectivas de los actores principales. Solo así podremos vislumbrar hacia dónde va todo esto. Venga, pues si te parece, vamos a meternos de lleno en el avispero que hay ahora mismo dentro de Irán. Desde finales de 2025 el país vive una oleada de protestas masivas. Sí, y el detonante fue económico, el colapso de la moneda, del rial y una inflación galopante. Pero eso fue solo la chispa, ¿verdad? Exacto. Totalmente. Lo económico fue la mecha, pero la pólvora ya estaba ahí. Estas protestas conectan con un descontento social muy profundo que viene de lejos. Claro, no se puede entender esto sin el movimiento Mujer, Vida, Libertad de 2022. Imposible. Aquello, lo de Mahsa Amini, no fue solo una protesta, fue una fractura. Una fractura cultural y generacional en la sociedad iraní. Marcó un antes y un después. Y lo que vemos ahora es en parte una continuación de esa ruptura. Y la respuesta del régimen a esta nueva oleada, según las fuentes que hemos manejado, ha sido de una dureza extrema. Extrema es la palabra. La represión la lidera como siempre el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el CGRI, junto a sus fuerzas paramilitares, los Basij. Las cifras que se barajan son terribles. Sí, los informes hablan de miles de muertos y decenas de miles de detenidos. Y a eso súmale la táctica de siempre, apagones masivos de Internet para que la gente no se organice. Y para que no salgan imágenes, claro. Exacto. Ciudades como Teherán están, a efectos prácticos, militarizadas. Hay un clima de miedo que lo impregna todo. Informes que me ha llamado muchísimo la atención. Un dato que, si se confirma, revela una debilidad tremenda. ¿Te refieres al uso de fuerzas externas? Sí, me estás diciendo que están usando milicias de Irak y combatientes de Afganistán para reprimir a su propia gente. Así es. Y es un dato importantísimo. Han surgido informes muy creíbles. Que el régimen necesite recurrir a combatientes extranjeros para controlar sus calles nos dice dos cosas. A ver. Una, que la escala de las protestas podría estar desbordando a sus fuerzas de seguridad. ¿Y dos? Algo más profundo. Puede que no se fíen al 100% de la lealtad de sus propias tropas. Clara, de que vayan a disparar contra sus compatriotas. Es una señal de una presión interna brutal. Exacto. Y mientras, la narrativa oficial no cambia un ápice. Es el manual de siempre. El líder supremo Ali Khamenei y el gobierno culpan de todo a la injerencia extranjera. El enemigo exterior, Estados Unidos e Israel. Los de siempre. De hecho, ya han anunciado detenciones de supuestos líderes vinculados al Mossad. Es una narrativa para cuestionar a sus bases, pero que tiene cada vez menos credibilidad. Con esa brutalidad en las calles, era imposible que el resto del mundo se quedara de brazos cruzados. Aquí entran las sanciones, ¿no? Sobre todo por parte de Europa. Sí, y aquí hemos visto un cambio de guión fascinante. La Unión Europea, que siempre ha estado muy dividida con Irán, ha dado un giro de 180 grados. El punto de inflexión ha sido Italia, que antes se oponía. Correcto. ¿Y qué ha cambiado para que Italia dé ese volantazo? ¿Es por la opinión pública o hay algo más estratégico detrás? Es una mezcla. Por un lado, la presión pública es innegable. Las imágenes de la represión son horribles. Pero también hay un cálculo estratégico. ¿Cuál? Alia, y con ella Francia y España, han entendido que la política de apaciguamiento no funcionaba. Además, el acercamiento de Irán a Rusia con los drones ha encendido todas las alarmas en Europa. Y el 29 de enero la decisión se hizo oficial. La UE designó al CGRI como organización terrorista, un paso que hace solo unos años habría sido impensable. Y Ucrania se subió a ese carro casi de inmediato. Lógico. El 2 de febrero, el presidente Zelensky fue muy directo. Mencionó el derribo del avión ucraniano en 2020. Sí,
Pero sobre todo, el hecho de que los drones Shahed iraníes están matando a sus ciudadanos en la guerra con Rusia. Para Kiev, el CGRI no es una amenaza lejana, es un actor hostil, muy directo. La reacción de Teherán, me imagino, ha sido furibunda. Totalmente. Primero, la protesta diplomática de manual. Convocaron al embajador italiano. Pero luego vino la escalada. Sí, una medida que parece casi absurda si no fuera tan serio. El portavoz del Parlamento Mohammad Bakr Kalibaf, sí. anunció la medida recíproca. Aquí es donde quiero pararme. Declararon a los ejércitos europeos grupos terroristas. Eso suena casi a chiste. ¿Es pura retórica para consumo interno o tiene alguna implicación práctica? Esa es la gran pregunta, y es lo que lo hace tan peligroso. En la práctica, es sobre todo retórica. No tienen la capacidad de atacar a ejércitos europeos de forma convencional. Pero simbólicamente, Simbólicamente es un paso muy grave. Envía un mensaje a sus proxies, a sus células en el extranjero. Cualquier militar europeo es ahora un enemigo designado. No significa que vayan a atacar mañana, pero eleva el nivel de amenaza y justifica, a sus ojos, futuras acciones hostiles. Es cruzar una línea roja diplomática. y mientras Europa se mueve, ¿cómo se posicionan los otros grandes jugadores? Bueno, Estados Unidos mantiene su línea dura. Ellos ya los designaron terroristas en 2019, así que ahora se dedican a presionar a otros, como Bolivia. Pero la pieza clave que lo cambia todo es China. Sin duda. China es el salvavidas económico y militar del CGRI. Les compra la mayor parte de su petróleo, saltándose las sanciones, y les da tecnología. Sin Pekín, la presión económica sobre Irán sería infinitamente mayor. Y en este puzzle me llama la atención la posición de dos países, Reino Unido y Argentina. Son dos casos interesantes. El Reino Unido, a pesar de la presión interna, ha optado por una vía intermedia. Más sanciones, pero sin la designación de terrorista. Quizás para mantener algún canal diplomático abierto. Probablemente. Y luego está Argentina, que ha dado un paso muy específico y muy inteligente. Han designado a la Fuerza Quds, que es una rama del CGRI. Explícanos por qué ese matiz es tan importante. Claro, es que es crucial. Al apuntar a la Fuerza Quds, Argentina envió un mensaje muy claro. La Fuerza Quds no son los guardias que reprimen en Teherán. Son la punta de lanza de la estrategia exterior de Irán. Exacto. Son la unidad de élite que arma y entrena a Hezbollah en Líbano, a las milicias en Irak, que apoya a los hutíes. La decisión de Argentina, un país que sufrió atentados vinculados a Irán, es un golpe directo al corazón de sus operaciones exteriores. Con toda esta presión, uno esperaría que las cosas se calmaran, pero en el plano militar está pasando justo lo contrario. La tensión es casi palpable. Sí, y esa es la paradoja. Cuanto más les acorralas diplomáticamente, más agresivos se vuelven en el terreno. Y la demostración de fuerza es evidente. Estados Unidos ha movido el portaaviones USS Abraham Lincoln a la zona. Sí, y el CENTCOM está emitiendo advertencias casi a diario sobre el comportamiento inseguro de las lanchas iraníes en el estrecho de Hormuz. Y para echar más leña al fuego, el expresidente Trump ha lanzado varias advertencias. Vale, Estados Unidos mueve un portaaviones. Es enseñar músculo de la forma más visible. Irán no puede competir con eso. ¿Qué pueden hacer ellos que realmente asuste a Washington? Cerrar el estrecho de Hormuz. Esa es su única carta, su gran baza, ¿no? Es su principal baza, y es potentísima. El CGRI ha declarado la alerta máxima y ha vuelto a poner esa amenaza sobre la mesa. Y no es un farol. ¿No necesitan derrotar a la Marina de EEU? Solo necesitan crear el caos. El estrecho de Hormuz es un cuello de botella por el que pasa una parte vital del petróleo mundial. Hablamos de casi 100 buques mercantes al día. Un cierre, aunque sea de unas semanas, dispararía el precio del petróleo. Podría provocar una crisis económica global. Esa es su carta de disuasión asimétrica. Y a eso se suma Israel, claro, que coopera con la inteligencia de EU y cuyo ministro de Exteriores, Gideon Saar, ha sido de los más insistentes pidiendo a Europa que actúe. Y en mitad de toda esta tensión, de barcos y amenazas, una explosión misteriosa en un puerto iraní ha disparado todas las alarmas. Sí, la explosión en Bandar Abbas. Oficialmente no hay mucha información, pero informes no confirmados apuntan a que murió un alto comandante naval del CGR. ¿Y se sabe si fue un accidente o un sabotaje? No se sabe. Pudo ser un accidente industrial, que ocurren. O pudo ser un sabotaje, quizá israelí. Pero la ambigüedad es casi lo peor. Porque alimenta la paranoia. Exacto. Y la espiral de acción-reacción.
Aumenta el temor a que un malentendido pueda desencadenar un conflicto a gran escala. Tendemos a ver estos regímenes como bloques de hormigón, monolíticos, pero las fuentes sugieren que bajo esa fachada hay grietas importantes. Desde luego, y esto plantea una pregunta clave. ¿Cuán cohesionado está realmente el régimen? Los informes apuntan a fracturas cada vez más evidentes. Se habla de una división generacional dentro del propio CGRI. Sí. Por un lado, tienes a la vieja guardia, los veteranos leales a la ideología de la revolución. Por otro, una nueva generación de oficiales, más jóvenes, que se consideran más pragmáticos. Más preocupados por la supervivencia económica que por la pureza ideológica. Quizás, no todos reman en la misma dirección. Y los escándalos de corrupción y las deserciones son un síntoma de esa misma enfermedad. No son anécdotas, son síntomas. Exacto. Han salido a la luz escándalos de corrupción a un nivel altísimo, y los informes sobre diplomáticos iraníes que buscan asilo en el extranjero, aunque difíciles de confirmar, son constantes. Todo esto nos dibuja un panorama de una élite que, a puerta cerrada, podría estar mucho más dividida y nerviosa de lo que aparenta. Y aquí llega la parte más sorprendente de todo esto. Porque, a pesar de la hostilidad pública, de las amenazas de guerra total, parece que hay un teléfono rojo funcionando en la sombra. Es fascinante. El 3 de febrero, varias fuentes confirmaron la existencia de conversaciones diplomáticas secretas entre Irán y Estados Unidos. En Estambul. En Estambul. Por un lado, se amenazan públicamente y por otro están, si no tomando café, si al menos hablando en una habitación cerrada. Parece una partida de póker de altísimo nivel. Juegan con cartas marcadas, se lanzan faroles en público. Pero al mismo tiempo se pasan notas por debajo de la mesa para asegurarse de que nadie patee el tablero. Es la metáfora perfecta. Sugiere que a pesar de la escalada, ambas partes son conscientes de que una guerra total sería catastrófica para todos. Están buscando una válvula de escape. Es el doble juego clásico de la diplomacia de alto riesgo. Entonces, con todo esto sobre la mesa, si tuviéramos que crear un panel de control para seguir esta crisis, ¿cuáles serían los indicadores clave? Yo me fijaría en 4 áreas principales. La primera, obviamente, es la militar. Hay que vigilar cualquier movimiento naval de EU y sobre todo la postura de Irán en el estrecho de Hormuz. Un error de cálculo ahí podría ser la chispa. Podría serlo. La segunda sería económica, ver el impacto real de las nuevas sanciones. Veremos si la designación de la UE realmente ahoga las finanzas del CGR o si, con la ayuda de China, logran sortearla. La tercera, la dinámica interna. Eso es, hay que estar atentos a las protestas, claro, pero sobre todo a si aparecen más fracturas visibles en la élite. Una purga, la deserción de una figura importante. Eso podría cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana. Y la cuarta y última luz del panel sería la diplomática, ese canal secreto de Estambul. Quizás la más decisiva a corto plazo. Si de esas conversaciones sale algún tipo de acuerdo, por mínimo que sea, podría ser la señal de una desescalada. ¿Y si se rompen? Significará que la vía militar gana enteros. El resultado de esa partida de póker secreta puede determinar si la región se encamina hacia un respiro o hacia un conflicto abierto. En resumen, Irán se encuentra en una encrucijada crítica. Por un lado, una presión interna en las calles como nunca antes. Por otro, una confrontación internacional que se endurece cada día. Y los próximos movimientos en cualquiera de estas 4 áreas serán cruciales, no solo para la estabilidad de la región, sino para el equilibrio global. Y para quienes quieran seguir estos acontecimientos con este nivel de análisis, existe la herramienta que nos ha permitido preparar esta conversación. Stylo News. Exacto. Stylo News es una aplicación para móvil y ordenador que permite a cualquiera crear y personalizar sus propios informes de inteligencia. Analiza cientos de fuentes de noticias tradicionales y de la red social X para ofrecer una visión de 360 grados. Para tener noticias impulsadas por IA bajo demanda, pueden suscribirse a Stylo News en www.stylonews.com. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Si hay temas sobre los que les gustaría que hiciéramos un análisis en profundidad como este, no duden en hacérnoslo saber. Y mientras el mundo observa esta compleja partida de ajedrez geopolítico, quizás la pregunta que queda en el aire es: ¿qué pasa si el tablero lo vuelca la propia gente en las calles, de una forma que ni Teherán ni Washington puedan prever? Sigan a Stylo News en su red social favorita para mantenerse al día. Hasta la próxima.